La cosecha de cráneos, escrita por Graham McNeill, narrada por el Templo de Hermópolis. Unos ojos muertos y vidriosos observaron a los clientes del bar cuando la cabeza rodante se detuvo al fin. Había sido un golpe rápido. El asesino había usado el canto de la mano como una cuchilla. Le agruñó en la cabeza del guerrero y le fue separada del cuello antes de que las últimas palabras de desafío salieran de su boca. El cuerpo no se movía. Su asesino hacía el borde de la coraza manchada de rojo con un puño gris y retorcido. La sangre se encharcaba debajo de la cabeza y salpicaba hacia arriba, desde el muñón del cuello. Las piernas empezaron a sacudirse, como buscando escapar de su destino incluso después de muerto. El asesino aflojó la mano y se dio la vuelta, mientras que el cadáver caía al suelo, sucio de ceniza y polvo, con un ruido de acero y carne muerta. El espectáculo había terminado, y los clientes del oscuro bar volvieron sus bebidas y a sus conspiraciones, ya que nadie acudía a un sitio como este sin planes de venganza, asesinato, pillaje o destrucción en su mente. Honshu de los Guerreros de Hierro no era ninguna excepción a esa regla, y su sangrienta demostración de destreza mortal de su campeón era el primer paso en su propio gran plan. El aire estaba pesado en intriga, grasa y humo, y se enroscaba en las pesadas vigas que habían formado parte, a su parecer, alguna vez de una nave espacial. Irregulares ladrillos de arcilla aguantaban el techo formado por placas de hierro ondulado, y finos haces de luz dura, como el blanco cielo ardiente de Medringard, brillaban a través de los agujeros de bala y los huecos de la construcción. El asesino del cuerpo, ahora sin cabeza, lamió la sangre del borde de su mano, y Honshu sonrió mientras veía la necesidad de seguir matando en los familiares ojos grises y la tensa postura de su campeón. Se llamaba a sí mismo recién nacido. Vestía la coraza de una deslustrada servoarmadura de color hierro forjado. Las sombreras tenían los bordes amarillos y negros, y llevaba un vasto manto ocre sobre los anchos hombros. Era todo un guerrero de hierro, salvo por la cara. Una laxa máscara de piel robada, que era la imagen del hombre al que Honshu mataría algún día. Cosida con las pieles de prisioneros muertos, la cara del recién nacido era la del asesino en la oscuridad, el terror en la noche y el asesador en las sombras, que acosan los sueños a los temerosos. Se volvió hacia Honshu y éste sintió un delicioso escalofrío de emoción al observar el cuerpo muerto en el suelo. Buen trabajo, dijo Honshu. El pobre desgraciado ni siquiera ha podido terminar de insultarme. No era nadie, solo un guerrero esclavo. El recién nacido se encogió de hombros mientras se sentaba en la mesa frente a él. Es cierto, pero ha muerto de un modo tan sangriento como cualquier otro. Pero matar a este puede hacer que tú no seas un cualquiera para su amo, dijo el recién nacido. Mejor que muera ahora, a que lo reclutemos y falle durante la batalla, intervino Caras Grendel desde el otro lado de la mesa, mientras apuró una taza de metal llena de algún licor fuerte. No quiero ningún lastre cerca de mí si tenemos que luchar contra algo difícil durante los próximos días. Grendel era un asesino bruto y duro, al que le encantaba matar y le encantaban también las desgracias ajenas. Había luchado para un herrero local en Medringard, aunque en la derrota había jurado fidelidad a Honshu. A pesar de ese cambio, Honshu sabía que el servicio de Grendel se compraba con la promesa de matanzas
y que su lealtad era poco mejor que la de un lobo hambriento con una correa particularmente corta. La cara del guerrero era una pesadilla de cicatrices y carne destrozada. «Confiad en mí», dijo el guerrero que estaba junto a Grendel. «La cosecha de cráneos separa la paja del trigo enseguida. Solo los más fuertes y crueles sobreviven hasta el final». «Hablas por experiencia, Vance», asintió Hounslow. «Ya has estado aquí». Embutido en la armadura negra como la noche propia de la Guardia del Cuervo, Adric Vance era el polo opuesto a Cadras Grendel. Ágil, elegante y muy guapo. Su largo y oscuro cabello estaba recogido en un apretado moño, y sus ojos sombríos destacaban en una cara aguileña que lucía marcas rituales en ambas mejillas. El ex Guardia del Cuervo había cambiado desde que Hounslow lo había reclutado para entrenar al recién nacido. Él nunca hubiera esperado o creído que un guerrero que había sido tan fiel al falso emperador pudiera deshacerse completamente de los grilletes de su fuga. Pero por lo que Cadaras Grendel le había contado sobre las acciones de Vance en la batería de órbita sobre Tarsis Ultra, parecía que esas preocupaciones no tenían ninguna base. «Por supuesto», afirmó Vance, «y no puedo decir que me alegre volver. No es un lugar al que venir a menos de que estés preparado para lo peor, especialmente durante la cosecha de cráneos». «Estamos preparados para lo peor», declaró Hounslow, inclinándose hacia adelante y levantando la cabeza amputada del suelo, depositándola sobre la mesa. La expresión de sorpresa del muerto estaba congelada, y Hounslow se preguntó si había vivido lo suficiente para ver el bar dar vueltas mientras su cabeza rodaba por el suelo. La piel estaba cerúlea y húmeda. Llevaba la marca icónica del cráneo rojo grabada en la frente, sobre el tatuaje de una estrella de 8 puntas. Después de todo, por eso estamos aquí. Y por eso he hecho que el recién nacido matara a este. Al igual que sus guerreros, Hounslow había cambiado mucho desde que éste había empezado su ascenso a la prominencia en Hydra Cordatus. Su impresionante brazo plateado era nuevo, y una ráfaga de Volter le había pulverizado la parte izquierda de la cara, dejando unas cicatrices quemadas y sanguinolientas, convirtiendo su ojo en un montón de carne entreverada. Este ojo había sido sustituido por un implante augmético, pero por mucho que hubiese cambiado en el físico, él sabía que no era nada comparado con los cambios que se habían forjado en su interior. Vance alargó la mano y levantó la cabeza. Le dio la vuelta y permitió que la sangre cayera sobre sus guanteletes. Hounslow vio como los ojos de Vance se dilataban al tocar la cabeza y sus orificios nasales se abrieron mientras pasaba los dedos por la fría carne. «Era uno de los guerreros de Bastuk Ulvend», dijo Vance. «¿Quién?» «Un seguidor del dios de la sangre», continuó Vance, haciendo girar la cabeza y señalando el sello grabado en su frente. «Esa es su marca». «¿Es poderoso?», preguntó Grendel entre risas. «Muy poderoso», les aseguró Vance. «Ha venido muchas veces a la cosecha de cráneos a reclutar guerreros para su partida de guerra». «¿Y ha vencido?». «Los campeones que no ganan en la cosecha de cráneos acaban muertos», afirmó Vance. «Que hayamos matado a uno de sus hombres llamará su atención», apuntó Hounslow. «Creo que acaba de hacerlo», advirtió Grendel, señalando hacia la puerta del bar con una amplia sonrisa de anticipación. Un enorme guerrero de una armadura que en su día había sido negra y amarilla,
pero ahora lucía tantas manchas de sangre que parecía de un color granate intenso y oxidado. Se acercó hasta la mesa. Grendel alargó la mano para coger su arma, pero Honshu se lo impidió con un gesto de la cabeza. El casco del guerrero tenía cuernos y dos largos colmillos nacían de debajo del visor. Honshu no supo si formaban parte de la armadura o de su mandíbula. El mismo símbolo que llevaba grabado en la frente había sido tallado en su peto, y su respiración era un gruñido áspero, como el de una bestia hambrienta. Llevaba un hacha con una hoja de bronce que goteaba sangre y brillaba con el fuego apagado de una forja ardiente. El guerrero plantó el hacha con la hoja hacia abajo sobre el suelo y golpeó el puño contra su coraza. Sun Bosuktal, servidor del trono de cráneos, y he venido a quitarte la vida. Honshu midió las fuerzas del guerrero en un segundo. Bosuk-Dal era un antiguo Astartes de las cuchillas del emperador, a juzgar por el escudo de cuchillas cruzadas que tenía en la hombrera. Era un guerrero que ahora mataba en nombre de un dios sediento de sangre, que se deleitaba en la muerte y en la batalla. Era fuerte y hábil, hambriento de gloria y con un honor marcial sin parangón, que ni siquiera entre los que luchaban todavía por el imperio podían reclamar. Creía que tu capítulo había desaparecido, dijo Honshu. No habían convertido las flotas de enjambre a tu mundo en una roca sin aire. Hablas de cosas que no te importan, gusano, ladró Dal. He venido a matarte, así que prepara tus armas. Verás, replicó Honshu, negando con la cabeza. Eso es lo que los seguidores del dios de la sangre no entendéis nunca. Siempre habláis demasiado. Basta de charla, pues. Lo cortó Dal. ¡Lucha! Honshu no contestó. Simplemente tomó su hacha, que descansaba junto a la mesa. La hoja del arma era negra y lustrosa. Su superficie pulida no tenía ningún rasgo particular y parecía tragarse cualquier luz que tuviera la desgracia de tocarla. Honshu era rápido, pero Dal lo era más, y levantó su hacha para bloquear el golpe. El guerrero giró el hacha y lanzó un golpe giratorio con una fuerza tremenda. Honshu retrocedió y aplastó el mango de su hacha contra el estómago de Dal, aportándose del revés de su oponente. La hoja pasó a milímetros de su cabeza y sintió un furioso calor. Cogió el hacha con ambas manos y adoptó una postura más amplia mientras Dal se le acercaba. El guerrero del dios de la sangre era rápido y su rugido de odio sacudió hasta los muros, pero Honshu se había enfrentado a enemigos más temibles que Bosuk-Dal y había sobrevivido. Honshu dio unos pasos para recibir el ataque y lanzó el brazo hacia arriba para bloquear el golpe. El hacha cayó y mordió con profundidad, hundiéndose en el antebrazo de Honshu. Igual que el recién nacido y Cadaras Grendel, Honshu lucía los brazos desnudos en colores metálicos de los guerreros de hierro. Pero el brazo que el hacha de Bosuk-Dal había golpeado parecía estar incongruentemente moldeado en la plata más pura y brillante. Dal gruñó sorprendido, y Honshu se dio cuenta de que el guerrero esperaba que cualquier cosa que tocara su hacha cayera y no se levantara. Esa sorpresa le costó la vida. El guerrero tiró de su arma, pero la hoja estaba atascada, y Honshu balanceó su hacha en un potente arco hacia abajo, golpeando la brillante hoja negra contra la parte superior del cráneo de su enemigo.
El hacha destrozó por completo el casco de Dal, y su cráneo y el cuello acabaron alojándose en el centro de su esternón. Bosok Dal cayó de rodillas y se derrumbó hacia un lado. Su peso muerto arrastró a Honshu con él. El cuerpo entero de Dal se convulsionó, mientras la malévola bestia disforme atada al hacha de Honshu destrozaba su alma por pura diversión. La sangre emanó del cráneo hundido en un chorro carmesí. E incluso mientras el alma de Dal era devorada, su puño siguió haciendo con firmeza su hacha. Una línea naranja brillante, como la de la llama de acetileno en un soldador, silbó en los bordes donde el hacha de Dal se había enterrado en el brazo de Honshu. Y el arma se soltó y cayó, mostrando un agujero en forma de media luna. Mientras Honshu miraba, el feroz lustre de la hoja se apagó, mientras su poder era absorbido por el arma de Honshu. Allá donde la hoja de Dal había penetrado, el brazo de Honshu no tenía ninguna marca y estaba totalmente liso, como si acabara de salir del banco de trabajo de un herrero. Honshu no sabía, ni tampoco le importaba, cuál era la fuente de poder del brazo que le permitía sanar, pero le bastaba comprobar que le había salvado más de una vez la vida. Se puso en pie, irguiéndose al máximo de su estatura, triunfante sobre el cadáver de Bosok Dal, mientras los clientes del bar lo observaban asombrados. Soy Honshu, de los guerreros de hierro, gritó, levantando su hacha por encima de la cabeza. He venido para la cosecha de cráneos y no temo a ningún hombre. Cualquier guerrero que se crea digno de unirse a mí debe presentarse en mi campamento. Busquen el estandarte del cráneo de hierro en el promontorio norte. Un hombre con un gastado chaleco blindado, un largo fusil colgado del hombro y un desgastado casco de guardia imperial embutido sobre sus ásperos rasgos, se levantó mientras Honshu se dirigía hacia la puerta. Cada caudillo que llega aquí cree que tiene un gran plan, le espetó el hombre. ¿Qué tiene de especial el tuyo? La mayor parte de ellos no regresa nunca. ¿Por qué debería luchar por ti? ¿Cómo te llamas? Petar, Hein Petar. Porque voy a ganar, Hein Petar. Todos dicen lo mismo, espetó Petar. Honshu se colocó el hacha en el hombro. La diferencia es que yo lo digo en serio, afirmó categóricamente. ¿Y contra quién vas a pelear si sobrevives a la cosecha de cráneos? Los mundos de ultramar van a arder con el fuego de mi cruzada, afirmó Honshu. ¿Ultramar?, repitió Petar. Ahora sé que estás loco. Esa lucha es suicida. Quizás, repuso Honshu, pero quizás no. Y si esa no es una lucha que valga la pena librar, esta galaxia se ha quedado sin cosas por las cuales vivir. La ciudad de la montaña bullía de tensión y amenazas. Guerreros de todos los tamaños y formas atestaban los caminos, las plazas y los estrechos callejones que serpenteaban entre las destartaladas estructuras de ladrillos y basura. Faltando tan poco para la cosecha de cráneos, los habitantes de la ciudad estaban nerviosos, con las manos cerca de las culatas curvadas de sus pistolas y las empuñaduras cubiertas de piel en sus espaldas. Honshu podía leer las corrientes amenazantes con tanta claridad como el mago transformado, el adepto Cicerin, podía leer las corrientes del Empirio.
y sabía que la corriente de violencia iba a estallar en cualquier momento. Y así era como debía ser. El cielo era del color de la noche boreal, con espirales de tonos artificiales conocidos únicamente por los dementes. Los relámpagos brillaban en remolinos aéreos, pero Honshu apartó la vista del sorprendente espectáculo. Solo los imprudentes o estúpidos se atrevían a observar el abismo de los cielos. Sonrió mientras recordaba cómo su piel había sido huésped de una de las criaturas que moraban más allá de los chillones colores. Las calles eran vías de tierra apisonada, y Honshu escudriñó la multitud a su alrededor, buscando algún viejo enemigo, algún nuevo rival, o simplemente algún guerrero que quisiera forjarse un nombre, matando a alguien como él. Vendedores ambulantes y charlatanes se alineaban en las calles, llenando el aire con extraños aromas, cánticos y promesas. Cada uno ofrecía placeres y mercancías que solo se podían encontrar en un lugar tan profundo del torbellino como ese. Reflectores de pesadilla, hojas de acero forjado por demonios, delicias carnales con cortesanas alteradas por la disformidad, opiáceos fabricados a partir de la sustancia inmaterial de las criaturas del vacío y promesas de juventud eterna. Además de las arrogantes bandas de piratas, ejércitos de mercenarios y algún marginado que otro. En las esquinas había guerreros solitarios, fanfarroneando sobre su destreza mientras mostraban sus habilidades. Un Lokstal de piel gris subió el muro de ladrillo de una enorme torre oscura con las armas empuñadas, sin necesidad aparente de manos. Un escita encapuchado destilaba veneno ante un grupo de espectadores reunidos, mientras que un grupo de hombres y mujeres, vestidos con pesadas armaduras, demostraban sus habilidades con la espada y con el hacha. Otros hacían girar armas de fuego, disparando a dianas lejanas y demostrando, así, hazañas impresionantes de tiro. ¿Te gusta alguno de ellos?, preguntó Kadaras Grendel, haciendo un gesto hacia las demostraciones marciales. No, Honshu negó con la cabeza. Estos son la paja. Los auténticos guerreros no muestran sus cartas tan pronto. Como acabamos de hacer nosotros, apuntó Vance. Somos nuevos aquí, explicó Honshu. Necesitaba conseguir que mi nombre empezara a circular, pero dejaré que Pastok Ulvent lo haga crecer cuando venga por nosotros. ¿Me hiciste matar a ese hombre para provocar un ataque sobre nosotros?, preguntó el recién nacido. Por supuesto, asintió Honshu. Necesito que los guerreros reunidos aquí me conozcan y me respeten, pero no puedo ir a guerra a todos esos idiotas para decirles lo poderoso que soy. Eso deben hacerlo otros por mí. Siempre y cuando sobrevivamos a las represalias de Ulvent, apuntó Vance. Todavía queda eso, accedió Honshu. Pero nunca dije que la empresa estuviese exenta de riesgo. Se abrieron camino por las calles de la ciudad, siguiendo un sendero que los llevó a través de las zonas de luz tenue, sol abrasador y vacío, de sonidos amortiguados donde cada paso parecía llevar toda la vida. Honshu, que provenía de Medrengard, un mundo profundamente hundido en el ojo del terror, no desconocía el caótico flujo de mundos afectados por la disformidad, pero la caprichosa naturaleza del ambiente alrededor de la montaña le resultaba perturbadora. Miró hacia la cima de la montaña, donde la poderosa ciudadela del gobernador de ese mundo se achaparraba como una enorme corona de piedra negra, construida en la misma roca de la montaña. Todo el pico había sido vaciado y moldeado como una fortaleza colosal desde la que su señor planeaba
desde la que su señor planeaba sus matanzas de todo el sector. Reductos curvados y bastiones en ángulos precisos excavados en la roca dominaban la parte más alta de la montaña, y espirales de alambre de cuchillas, como un interminable campo de espinas, cubría cualquier vía de acercamiento a la gran torre de vigilia. En el ánima de guerrero de hierro de Honshu se hinchó el pecho de placer al ver semejante fortaleza. Impresionantes torretas defensivas protegían el bastión, dotadas de armas capaces de derribar una nave espacial más pesada que la misma fortaleza y de aplastar cualquier armada que se atreviese a amenazar el lugar. Ni en su mejor momento, Hallan Gol habría podido alardear de un conjunto de armas tan temible. Adric Van se inclinó y señaló un emplazamiento artillano cercano que apuntaba hacia el cielo. Las armas grandes nunca se cansan. ¿No es lo que dice él siempre? Eso dicen, asintió Honshu. Pero si lo que ocurrió en Medrengar me enseñó algo, es que las fortalezas son estáticas y solo es cuestión de tiempo que alguien te ataque. Este lugar es impresionante, es cierto, pero mis días de edificar con fortalezas han terminado. Nunca pensé que oiría a un guerrero de hierro decir que está cansado de las fortalezas. No estoy cansado de las fortalezas, Vance, replicó Honshu con una sonrisa. Solo he decidido dirigir mis energías a su destrucción. Honshu había situado a sus guerreros en un promontorio al norte de la montaña, un lugar que ofrecía una protección natural en forma de escarpados acantilados en tres de sus caras que caían a miles de metros hasta el suelo del valle. En circunstancias normales habría sido un mal lugar para una fortaleza, ya que podía sitiarse con mucha facilidad, pero Honshu no tenía ninguna intención de quedarse durante mucho tiempo, y su grupo de combate se habría librado de los anteriores ocupantes en una batalla brutal, después de la cual habían lanzado a todos los prisioneros a la muerte, como ofrenda a los dioses. El cráneo de hierro ondeó sobre la fortaleza temporal de Honshu. Un grupo de jaulas sin gracia fabricadas a partir de trozos de malla de alambre forradas de tela basta, y llenas de arena, tierra, rocas y gravilla. Una hilera de estas enormes jaulas se extendía a lo ancho del promontorio, y en otras se habían apilado de tal manera que podían formar torres, en la cual montar armas pesadas. Una hilera de esas enormes jaulas se extendía a lo ancho del promontorio, y otras se habían apilado para formar torres donde podían montarse armas pesadas. En realidad era poco más que un muro defensivo, más que una fortaleza, y no se podía comparar ni con el peor alcázar del peor herrero de hierro en Medrengar. Pero era tan fuerte como podía hacerlo, y debía ser suficiente para aguantar durante la cosecha de cráneos. Una sólida puerta se abrió hacia afuera cuando Honshu y los demás se acercaron, y las armas montadas sobre las torres que habían a cada lado lo siguieron hasta que entraron. 2 docenas de guerreros de hierro controlaban los muros, con las armaduras polvorientas y marcadas por el clima duro e imprevisible del planeta. El resto de las fuerzas de Honshu estaban repartidos por el campamento o a bordo de Raza de Guerra, la venerable nave que los había llevado hasta ahí, y que estaba estacionada en órbita, oscilando incómodamente entre las flotas que orbitaban alrededor de ese mundo. Honshu se dirigió directamente a un pabellón cubierto de planchas de hierro en el centro del campamento, protegido por más jaulas llenas de tierra. Su estandarte se sacudía y ondeaba al viento, con el cráneo de hierro aparentemente sonriente en un gesto burlón, como si desafiara al mundo a atacar. Grendel, Vance y el recién nacido lo siguieron y pasaron junto a los 2 corpulentos guardias con armaduras de exterminador
que protegían la entrada del pabellón. Cada uno de los enormes pretorianos iba armado con un largo pico de hoja engarfiada y parecía una estatua de metal esculpida, con el cuerpo tan inflexible como el corazón de su amo. Dentro del pabellón, los muros estaban cubiertos de mapas que ilustraban arcos de la galaxia, órbitas planetarias, diagramas de sistemas y una variedad de sellos garabateados en pálidas hojas de piel, tanto humana como alienígena. Una cama de hierro descansaba en el centro de la sala, rodeada de desnudos baúles de metal llenos de libros y pergaminos. Un trío de braseros humeantes llenaba el pabellón del embriagador aroma de los aceites ardientes que, se decía, atraían el ojo de los dioses. Colocó su hacha sobre un perchero para las armas y se sirvió una copa de agua en un cántaro de cobre. No les ofreció a sus campeones y tomó un gran trago antes de volver la cara hacia ellos. Bien, empezó. ¿Qué os ha parecido nuestra primera incursión? No ha estado mal. Aunque no he podido matar nada. Grendel se sirvió una copa de agua y continuó. Si el tal Pascuok Ulvent está tan loco como los otros seguidores del dios de la sangre que he conocido, no deberíamos tener que esperar demasiado para ver su respuesta. Vance, ¿qué piensas tú? Ya has estado aquí antes. ¿Qué ocurrirá a continuación? Primero te convocarán a la ciudadela para rendir tributo, dijo Vance, levantando perezosamente un libro del baúl más cercano de la cama. Después habrá un día de sacrificios antes de que empiecen los torneos. Tributo, escupió Honshaw. Odio esa palabra. No le rindo tributo a ningún hombre. Puede ser, replicó Vance, pero no es lo suficientemente poderoso para romper las reglas. Honshaw asintió. Detestaba con toda su alma inclinarse y arrodillarse ante otro, aunque fuese tan infame como el señor de ese libro. Le arrebató el libro a Vance de las manos y lo dejó sobre la cama. Y tras todo ese tema del tributo y el sacrificio, ¿qué ocurre? Entonces empiezan las muertes, respondió Vance, mirándolo sorprendido. Los líderes de las diferentes partidas de guerra se retan unos a otros por el derecho de quedarse con los guerreros de su oponente. Principalmente son los campeones a los que responden los desafíos, porque solo cuando está en juego algo realmente importante se unen a la lucha los líderes. ¿Esos desafíos son simples combates?, preguntó Honshaw. A veces, respondió Vance. El último casi siempre lo es, pero pueden tomar cualquier forma antes de eso. Hasta que pisas el estadio casi nunca sabes a lo que te vas a enfrentar. He visto luchas de tanques, peleas a muerte con los puños desnudos, batallas con monstruos senos y duelos psíquicos. Nunca se sabe. Eso significa que quizás pueda matar algo, inquirió Grendel con un placer nada disimulado. Prácticamente puedo garantizártelo, contestó Vance. Entonces vamos a tener que saber a lo que nos enfrentamos, dijo Honshaw. Si vamos a conseguir un ejército, tenemos que saber a quién se lo robamos. ¿Cómo propones que lo hagamos?, preguntó Grendel. Pasead por la ciudad, exploradla y descubrid a quién anda por ahí. Estudien sus puntos fuertes y débiles. No escondáis vuestra fidelidad. Y si tenéis que abrirle la cabeza a alguien, no hay problema. Grendel, ¿sabes qué tienes que hacer? Sí, respondió Grendel con un destello de anticipación en la mirada. por supuesto. Honshaw captó la mirada que se intercambiaron el recién nacido y Adric Vance, deleitándose en su confusión.
nunca debía mantener sus lacayos demasiado al corriente de sus planes. Marchaos ahora. Tengo que investigar un poco, les ordenó Honshu, levantando el libro que había quitado de Vance en la cama. Divertíos como queráis hasta mañana. Me parece un buen plan. Grendel se rió, sacando un cuchillo de hoja larga. Honshu estaba a punto de dar la espalda a sus subordinados cuando vio al recién nacido inclinar la cabeza hacia un lado y pulsar un latido brillante de luz en el interior que se echaba bajo su piel prestada. Después de tantos meses luchando juntos, Honshu había aprendido a reconocer el aviso. Se acercan enemigos, dijo el recién nacido, respondiendo a la pregunta sin formular de Honshu. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Grendel. Huelo la sangre, dijo el recién nacido. El suelo delante del muro defensivo de Honshu estaba sembrado de cadáveres. El fuego de las armas destallaba en las torres y en las murallas. Una brutal cortina de fuego diezmaba las filas de guerreros acorazados que se lanzaban sin miedo hacia las puertas. Una oscuridad repentina había caído como un manto de noche sobre el promontorio, y las tartamudeantes lenguas de fuego que encendían las armas en la noche iluminaban las dos fuerzas que se destrozaban las unas a las otras. El aviso del recién nacido había llegado justo a tiempo, y Honshu había enviado a sus guerreros a reforzar los muros justo a tiempo para ver una horda de hombres aullantes que emergían desde la oscuridad, corriendo hacia ellos. Eran una extraña fuerza de ataque, una desigual mezcla de renegados humanos de todas las formas y tamaños. La mayoría de ellos lucían máscaras de hierro o cascos con aspectos de cráneo, y sus uniformes no eran más que trapos manchados de sangre, cocidos como la piel del recién nacido. Se acercaron como una masa aullante, disparando con una extraña mezcla de armas a los defensores. Disparos láser y proyectiles sólidos mellaban las paredes o las placas de ceramita de los guerreros de hierro. Lo que les faltaba a los atacantes en habilidad y sagacidad de ataque, así como en equipo, lo compensaban con una ferocidad visceral y pura. Pero no era suficiente. Ráfagas disciplinadas rugían una y otra vez desde las posiciones de los guerreros de hierro, y fila tras fila de atacantes caían derribados. Su primitiva armadura no era rival para los proyectiles sensibles a la masa de los defensores, cohetes en miniatura que explotaban en la cavidad torácica de su objetivo. Las armas pesadas de las torres abrían sangrientos surcos en las hordas atacantes, pero la matanza parecía espolearlos hacia nuevos niveles de fanatismo, como si el derramamiento de su sangre fuera el objetivo en sí mismo. ¿No se dan cuenta esos idiotas de que nunca podrán entrar?, preguntó Adric Vance, mientras disparaba con tranquilidad contra la horda de máscaras de bronce, y, en específico, a un loco que enarbolaba una bandera mientras corría a la puerta sin más armas. Parece que no les importa nada, declaró Honshu recargando su Walter. No se trata de entrar, sino de hacernos entender que nos desafían. ¿Crees que son los hombres de Ulvent?, preguntó Grendel, disfrutando claramente de la matanza unilateral. Grendel había permitido que el enemigo llegase a su sección del muro antes de ordenar a sus hombres que abrieran fuego, y Honshu vio el deleite que le causaba la muerte a corta distancia. Sin duda alguna, respondió Honshu. Deberían saber que morirían todos, señaló Vance. No le importado, intervino el recién nacido de pie tras el hombro derecho de Honshu. Su carne artificial brillaba todavía y había una luz hambrienta en sus ojos. A su dios no le importa de dónde fluye la sangre, y a él tampoco. Desperdiciar las vidas de sus hombres, Pastwok Ulvent nos muestra lo poderoso que es con ese mero desperdicio, que puede permitirse perder a todos estos hombres sin preocuparse.
Te vuelves listo con la vejez. Le indicó Grendel entre risas y palmeó el brazo del recién nacido. El campeón se estremeció al contacto con Grendel y Honshu se dio cuenta de que detestaba al guerrero con cresta. Algo a tener presente si Grendel se convertía en un problema.